Y Dios nunca me ha quedado mal. Nunca Dios me ha fallado en nada. Y una cosa muy interesante es que nosotros podemos tener la vista en los seres humanos y en las cosas que suceden, pero nosotros también podemos andar en nuestra vida de una manera más bíblica, que es tener la vista en las cosas de arriba, en Dios. Si tú tienes la vista en las cosas de arriba, no importa lo que suceda a tu alrededor, porque ya que tu vista está en Dios y Dios es inconmovible, tú vas a ser inconmovible. Quiero hablarles acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que es la palabra de Dios, de lo que significa la palabra de Dios. El Señor me dio esta predicación hace varias semanas y yo quería predicarla a los jóvenes, pero el Señor me mostró que esta predicación era para la iglesia. Lo primero que quiero decir es que Dios tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas, ¿sí? Dios tiene autoridad total. Dios tiene autoridad sobre la vida. Dios nos creó a nosotros porque en su autoridad Él decidió crear a la humanidad. Dios tiene autoridad también sobre la muerte. La autoridad del Señor es tan elevada que Él puede decidir si Él se quiere llevar a una persona ahora mismo. Y si Él lo hace, es bueno porque lo hace Dios. Dios tiene esa autoridad. Dios es el único que tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Dios tiene autoridad sobre el mundo natural. Aunque sea difícil entenderlo, los desastres naturales, Dios tiene el control sobre ellos. Y esos desastres sirven a los propósitos de Dios, así como todas las pruebas. Porque Dios tiene autoridad absoluta sobre el mundo natural, ¿sí? Dios tiene autoridad absoluta sobre la enfermedad. Si tú te acercas a Dios con fe y a Dios le place, Él puede librarte de cualquier enfermedad. Yo he visto y yo he escuchado de personas que han sido sanadas de toda clase de enfermedades, problemas de la vista, problemas de cáncer, leucemia, problemas en la piel, depresión, ansiedad y un montón de otras cosas, porque Dios tiene autoridad absoluta sobre la enfermedad. Nosotros servimos a un Dios de autoridad. Yo no sirvo a un Dios que es pequeñito o a un Dios que se le pasan las cosas por alto. Yo sirvo a un Dios grande y es un Dios de autoridad, ¿sí? Dios tiene autoridad sobre toda potestad. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que pese a que el diablo puede tener mucho poder, y el diablo verdaderamente tiene mucho poder y puede hacer muchas cosas, dice la Biblia que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad de Dios es tan grande que solamente de tú mencionar el nombre de Jesús, el diablo se desespera. Dios me ha dado a mí la experiencia de yo haber escuchado demonios. Y yo he tenido la experiencia de que cuando tú invocas el nombre de Jesús, los demonios se desesperan y ellos gritan. Y tú puedes escuchar en tus oídos cómo es la desesperación de los demonios cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene tanta autoridad que el diablo tiene que salir corriendo. Nuestro Dios es un Dios de autoridad. Tú no tienes que acobardarte delante de los ataques del enemigo, porque pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pero nuestro Dios es un Dios de autoridad. Este no es el tiempo de acobardarse y de estar triste. Este es el tiempo de pararse firme y ponerte la armadura de Dios, la palabra, la fe, el amor y reprender esos demonios que están atacando la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo sirvo a un Dios de autoridad. Yo conozco a un Dios que responde con fuego. Yo no conozco a un Dios que queda mal. Mi Dios no se echa para atrás, ¿sí? Dios tiene autoridad sobre toda potestad. Dios tiene autoridad sobre los ángeles. Nuestro Señor, para que tú lo sepas, cuando se predica el Evangelio, dice la Biblia que los ángeles se maravillan de escucharlo. Es muy probable que ahora haya ángeles ahora mismo. Yo he visto los cielos abiertos y he visto cómo los ángeles miran la iglesia. Dios me ha dado esa bendición en medio de periodos largos de ayuno. Los ángeles sirven a los propósitos de Dios y Dios tiene autoridad sobre los cielos. Dios tiene tanta autoridad en sí mismo que los ángeles, tan poderosos que son, tan capaces, tan inteligentes, reconocen que hay que servir y obedecer a Dios. Porque Dios es un Dios de autoridad y todos los ángeles le obedecen al Señor. Nuestro Señor tiene autoridad sobre reinos y sobre imperios. Si Dios quisiera, Él podría levantar nuestra nación. Podría ser que seamos una nación súper influyente, súper grande.
Podría formar de la noche a la mañana un imperio gigante que domine sobre toda la tierra. El Señor tiene esa autoridad y Él puede hacerlo. Dios puede bendecir a una nación, a una iglesia, a una persona tanto que sobreabunda y sobreabunda y sobreabunda, porque Dios tiene esa autoridad y puede hacerlo. También Dios tiene la autoridad para derribar imperios. Muchas veces lo hemos visto en la Biblia. Imperios tremendos que parece que van a gobernar para siempre, pero cuando Dios aparece y tiene la voluntad de hacerlo, puede derribar un imperio gigante en un instante. Nuestro Dios es un Dios de autoridad. Nuestro Dios es un Dios que tiene autoridad también sobre la iglesia. Dios tiene autoridad total sobre la iglesia. Aunque no le guste al diablo, aunque no le gustan a los demonios y a ciertos sectores evangélicos, Dios tiene autoridad total sobre la iglesia y todo está bajo su voluntad. Si tú tienes algún deseo de servir al Señor y tú piensas que ese deseo viene de ti, es porque tú no has entendido cómo es la movida de la iglesia, porque la iglesia la maneja el Señor. Si tú tienes el deseo de servir al Señor, es porque Dios con su autoridad te puso ese deseo a ti a través del Espíritu Santo. Dios maneja a la iglesia, Dios levanta a las personas que quiere levantar y Él derriba a las personas que quiere derribar, porque Dios está en total control de la iglesia y mi Dios es un Dios de autoridad. Ni las puertas del infierno, decía antes, pueden prevalecer en contra de la iglesia. Y eso es así, yo lo creo. Dios tiene tanta autoridad que cuando Él habla, todo lo demás simplemente deja de importarse. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios que habla con voz de mando. Cuando Él habla, todo tiembla, ¿sí? Cuando Dios habla, todo lo demás, toda situación deja de importar, porque Dios es el Dios que le dice a lo que no es como si fuera. Cuando Dios ve los huesos secos, Dios es capaz de profetizarles vida, porque Dios le llama a lo que no es como si fuera. Dios tiene tanta autoridad que Él puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Dios tiene tanta autoridad que todo lo que Él dice es cierto. Dios, si a ti te ha revelado tu futuro, o te ha revelado el futuro a través de la Biblia, tú debes tener en cuenta que esa palabra es de autoridad. Y cuando Dios te dice algo, Dios lo cumple. Porque la palabra dice que su palabra nunca dejará de cumplirse. El mundo, al final del día, el mundo se va a terminar. Todas las filosofías van a morir, los imperios van a caer, las ideologías, todo, las naciones, se va a terminar. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Si tú te cimientas en la palabra, tú también vas a permanecer para siempre y vas a alcanzar la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios habla y cuando el Espíritu Santo está involucrado en una predicación, siempre hay una reacción. Es imposible que alguien quede indiferente ante la palabra de Dios. Una persona cuando escucha la palabra de Dios, claro, puede convertirse a Él, puede arrepentirse de sus pecados y puede alcanzar la iluminación del Espíritu Santo y puede querer servir a Dios. Porque algo tiene que suceder, pero también una persona puede aborrecer más a Dios y amar más su pecado. Pero algo tiene que suceder. Siempre hay una reacción, porque dice la Biblia que la palabra de Dios nunca queda tras vasija. La palabra de Dios siempre tiene un fruto, siempre sucede algo. Y nuestro Dios es un Dios de autoridad. Si tú predicas la palabra de Dios, si tú predicas el Evangelio, no importa lo que suceda a tu alrededor, porque esa palabra Dios le va a dar el crecimiento. No es la iglesia, no es el líder, no es nadie. Dios es el que da el crecimiento. Dios a lo largo de la historia inspiró a muchas personas de distintas épocas para que escriban la Biblia. Personas que no se conocían entre sí, que a veces eran de pueblos distintos, personas que eran de contextos distintos. Pero toda la autoridad de Dios quedó plasmada en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y lo que nosotros tenemos, la palabra de Dios, la Biblia. Y lo que yo quiero hablarles es acerca de que la palabra de Dios va por encima. La palabra de Dios va por encima. La palabra de Dios es nuestra suprema norma de fe y de conducta. La palabra es lumbrera en nuestro camino y nos aconseja todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Si tú sientes que estás perdido o perdida en tu vida, tú deberías echarle un vistazo a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vas a encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la humanidad.
quiénes somos, para dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, cómo puedo alcanzar la iluminación. Todo eso tú lo puedes encontrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene toda la autoridad. Cuando la palabra de Dios te dice que tú tienes que hacer algo, entonces tú debes hacerlo, porque hay una autoridad. Y la palabra de Dios va por encima de nuestra experiencia, ¿sí? Cuando hay algo que la Biblia prohíbe, entonces tú esas cosas que la Biblia prohíbe las tienes que aborrecer, porque la palabra de Dios va por encima de nuestra experiencia. La palabra de Dios va por encima del mundo. La vida se encuentra en la palabra de Dios. La receta de la vida, Cristo Jesús crucificado, que murió en la cruz y fue castigado en nuestro lugar, eso tú lo encuentras en la Biblia. La fe, la vida, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios va por encima. La palabra de Dios tiene un poder sin igual. Cuando Dios habla, las cosas suceden. La palabra de Dios tiene todo el poder para salvar. Hasta la persona que está más perdida, hasta la persona que se siente peor con su pasado y la persona que tiene los peores pecados. La palabra de Dios tiene el poder para salvar esa alma. De hecho, es súper curioso porque Dios es el único que no elimina a sus enemigos, sino que Dios transforma a sus enemigos. Yo era un enemigo de Dios antes de conocerle, pero Cristo Jesús me transformó y ahora soy su siervo y soy su amigo. Porque la palabra de Dios va por encima, ¿sí?, de cualquier pecado. La palabra de Dios va por encima. La palabra de Dios sirve para alimentar nuestro espíritu. Si tú te sientes débil, si tú te sientes cansado del camino, tú deberías echarle un vistazo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como el pan. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas la exposición de la palabra de Dios, dice la Biblia que eso es como un alimento, es como un pan que te fortalece y te da fuerza para continuar. Pero es la palabra de Dios. La palabra de Dios va por encima. La palabra de Dios te puede ofrecer consuelo. Si tú estás triste, desesperado, desesperada, o estás en depresión, o no sabes qué es lo que va a suceder, tú deberías echarle un vistazo a la palabra de Dios, porque el consuelo está en la palabra de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La palabra de Dios va por encima de toda depresión. La palabra de Dios va por encima de toda enfermedad. La palabra de Dios tiene un poder casi increíble. La palabra de Dios va por encima del cansancio, por ejemplo. Todos nosotros nos cansamos, somos seres humanos, más en estos tiempos, ¿sí? Pero cuando tú estés cansado o cansada, tú deberías reconocer la autoridad que hay en la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice que levantarán alas como las águilas. Dice que correrán y que no se cansarán, que caminarán y no se fatigarán. Si tú tienes cansancio en tu vida, déjame decirte que la palabra de Dios va por encima. Y si tú acudes a la palabra de Dios, tú vas a correr y no te vas a cansar, porque vas a recibir lo que la palabra te promete. La palabra de Dios va por encima de todo cansancio. Tal vez tú eres una persona que siente soledad. A lo mejor tú crees que nadie te entiende, que nadie entiende lo que tú estás viviendo. A lo mejor piensas que solo tú estás viviendo una situación muy complicada y que no hay nadie que te ayude o te apoye. Pero la palabra de Dios dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo Cristo Jesús. Cuando tú sientas soledad, tú tienes que saber que la palabra de Dios va por encima de toda soledad. La palabra de Dios va por encima. A lo mejor tú puedes sentir desesperanza en estos tiempos, o en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu familia. Tal vez no logras visualizar un escenario en el que las cosas salgan bien, ¿sí? Pero la palabra de Dios va por encima, y la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra de Dios va por encima de cualquier desesperanza. El ángel de Jehová es Jesús mismo.
Y el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo, y Él es escudo alrededor de ti. Él levanta tu cabeza y dice que podrán venir 1000 o 10.000 delante de ti, pero la palabra de Dios dice que a ti no llegarán. La palabra de Dios va por encima. Si tú eres capaz de creerle y confiar en el Señor, esto se va a cumplir en tu vida y en todo lo que tú hagas. Tal vez tú eres una persona que tiene una baja autoestima. No solamente en la vida, pero yo quiero aplicarlo más al ministerio. ¿Sí? Porque es muy común. Tal vez tú crees que eres un inútil. Tal vez crees que tú no tienes ningún talento, ninguna habilidad que puedas poner al servicio del Señor. Tal vez tú piensas que el Señor se fija en los que destacan más, pero no en ti. Pero déjame decirte que la palabra de Dios va por encima. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios acerca de ti? Dice que tú eres linaje escogido, real sacerdocio y que eres una nación santa. Dice que tú eres llamado por el mismo Dios. Aunque no le guste al diablo, la Biblia enseña que Dios le ha dado dones espirituales milagrosos a todos los cristianos sin excepción alguna. Y Dios tiene un plan para ti, y Dios tiene un ministerio para tu vida. No existe tal cosa como un cristiano que viene a llenar un espacio en la iglesia. Eso es una mentira del diablo. Pero la palabra de Dios va por encima, y la palabra de Dios dice que Dios tiene ministerios y dones para todos, todos, sin excepción. Tal vez tú piensas que tú eres demasiado joven para servir al Señor. Si los adolescentes quizá, es una lucha súper común, de hecho la Biblia habla de eso. O tal vez tú crees que eres demasiado viejo. Tal vez crees que el tiempo tuyo ya pasó. Tal vez tú puedas creer que tu era dorada ya pasó y que Dios ya no puede usarte. Pero la palabra de Dios va por encima. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos soñarán sueños. ¿Qué significa? Que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda clase de personas sin excepción, y eso es una promesa del Señor. No debes pensar que eres demasiado joven o demasiado viejo, porque la palabra de Dios va por encima. No importa lo que diga la iglesia, el mundo, los líderes, el pastor, no importa lo que diga nadie. Importa lo que diga la palabra de Dios, que va por encima. Amén. Podría poner muchos más ejemplos, pero voy a continuar. La palabra de Dios a nosotros nos dice cómo es que nosotros tenemos que vivir. Y el tema que trata la Biblia es un tema tan crítico porque tú literalmente te estás jugando el cielo o el infierno, una eternidad completa, ¿sí? Con Dios o sin Dios. Entonces la Biblia, cuando tú la lees, tú te vas a dar cuenta que la Biblia tiene un tono, que es que la Biblia va al grano. La Biblia no se anda con juegos, ¿sí? Claro, hay libros poéticos de sabiduría, pero las primeras cosas que Dios reveló es cómo tú debes vivir, ¿sí? Y por eso la Biblia va al grano. Cuando el Espíritu Santo escribió la Biblia, se nota que había una preocupación por decir lo más importante primero. Y es por eso que la Biblia tiene ese tono tan confrontacional. Porque Dios es un Dios que te confronta. Hoy en día hay muchos púlpitos en donde se cumple lo que dice el apóstol Pablo, de que engañan a la gente y solamente le dicen cosas bonitas, ¿sí? Pero cuando tú estudias y lees la Biblia, te das cuenta de que no es así. La Biblia es súper confrontacional. Te dice todo lo que tú estás haciendo mal. La Biblia es como un espejo en el que resalta todo lo que tú estás haciendo mal. Todo lo malo que hay en ti, tú lo puedes ver en la palabra de Dios, que va por encima. Y la palabra de Dios es dura, porque te dice que tú eres un pecador, que tú vas a ir al infierno y que tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo Jesús, que te ama con todo lo que es, ¿sí? Pero la palabra de Dios es dura. De hecho, cuando Jesús estaba predicando, hubo una ocasión en la que Él predicó un mensaje tan confrontacional y tan distinto a lo que decían los líderes de la época, que los discípulos lo abandonaron. Y Pedro dijo: dura palabra es esta, Señor, ¿quién la puede recibir?
dura palabra es esta? ¿Quién la puede recibir? ¿Sí? La Biblia dice que la palabra de Dios, sí, es dulce, que dice que es como la miel, pero también dice que es amarga. Cuando el profeta se tragó el rollo, que es la palabra de Dios, dice que era amarga, que era mala, era asquerosa, pero al mismo tiempo era dulce en su boca. La palabra de Dios nos confronta y nos dice todo lo que nosotros estamos haciendo mal. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. Dice que la palabra de Dios parte tu alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes lo que significa? Significa que cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo te va a mostrar cuáles son tus verdaderas intenciones. Y Él va a separar el trigo de la cizaña. La palabra de Dios va por encima y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va por encima de todo. La palabra de Dios es difícil, porque cuando te señala tu pecado, tú te ves incómodo, ¿sí? Pero la palabra de Dios va por encima de cualquier cosa y la palabra de Dios permanece para siempre. Les voy a contar una historia bíblica para ilustrar esto de que la palabra de Dios es difícil. Dice que había una vez un rey que tenía muchos siervos. Era un rey grande. Mucha gente trabajaba para él. Y dice que un día este rey quiso, poner al día sus finanzas. Y él empezó a llamar a todas las personas que le debían dinero. Y dice que un día llegó un siervo que le debía mucho dinero. La deuda de esta persona era tan grande que no había una forma posible en la que esta persona le pudiera pagar, ¿sí? Y el rey amenazó a su siervo y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar todo lo que tienes. Yo voy a hacer que tu esposa sea vendida, que tus hijos sean vendidos y yo te voy a meter en la cárcel hasta que tú me pagues toda la deuda. Entonces el siervo empezó a tener mucho miedo y ansiedad. Y dice la Biblia que empezó a suplicar. Y le decía, oh Señor, por favor, perdóname la deuda. Y dice que se postró a sus pies y llorando le dijo, ten misericordia de mí, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar, ¿sí? Y fíjate que la historia cuenta de que el rey se movió a misericordia. Y le dijo, ¿sabes qué? Ponte de pie, la deuda te la perdono. Vete en paz, le dijo. Y el siervo se fue en paz. Pero dice que cuando el siervo iba caminando, y dice que en el camino se pilló a otra persona que le debía dinero a él. Mucho menos dinero que el que él debía. Y la escena se repitió, pero se invirtió. El que antes debía, ahora tenía a alguien que le debía dinero. Pero esta persona no podía pagarle. Así que le suplicó y se puso de rodillas delante de él y le dijo, por favor, ten misericordia de mí, yo te voy a pagar, yo te juro que te lo voy a pagar, no sé cómo, pero te lo voy a pagar, tenme paciencia. Y dice que este siervo, al que le acababan de perdonar una deuda, era tan malo y era tan hipócrita que no le quiso perdonar la deuda. Y dice que lo metió en la cárcel. Y la historia continúa. Y Jesús dijo, entonces, llamándole su señor, el rey, le dijo, siervo malvado, yo te perdoné una deuda tremenda porque tú me suplicaste. Tú tendrías que haber hecho lo mismo con esa persona que te debía dinero a ti. Entonces dice el rey, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dijo Jesús, mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En la Biblia, Dios nos manda mucho a perdonar, ¿sí? El perdón es una parte esencial del Evangelio. Si tú al Evangelio le quitas el perdón, estás quitando prácticamente todo el Evangelio, ¿sí? Y fíjate que Dios nos perdonó tanto a nosotros que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Nosotros éramos merecedores del infierno eterno y de recibir la ira de Dios, pero Dios fue tan grande en misericordia que envió a su Hijo Jesucristo a que pagara ese precio por nosotros y nos perdonó una deuda gigante. Dios fue capaz de perdonarnos. Sin embargo, cuando Jesús estaba enseñando, Él se daba cuenta de que la realidad en ese momento y en el futuro no era esa.
Él se empezó a dar cuenta que la gente no podía perdonar a las personas que les habían hecho daño, ¿sí? Y fíjate cómo son las cosas. Yo estaba ayunando estos días y hace un tiempito yo tuve una visión. Y yo vi claramente que había como una planta que estaba en un césped, y había una planta muy chiquitita que no sobresalía nada. Pero que esa planta tenía unas raíces gigantes y que se extendían y que crecían. Y el Espíritu Santo me dijo que esa visión representa las raíces de amargura que hay en la gente de la iglesia, porque no han podido perdonar a las personas que les han hecho daño. Y fíjate cómo son las cosas. La iglesia no quiere perdonar, porque perdonar es difícil. Es difícil perdonar. Hay muchas personas que creen que son jueces. Hay personas que tienen la cara para apuntar a las personas que le han hecho daño. Y no se dan cuenta de que ese es un privilegio que solamente tiene el Señor. No se acuerdan que la palabra de Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Espíritu Santo me mostró que hay muchas raíces de amargura en esta iglesia. Y el Espíritu Santo sabe quiénes son. Pero hay personas que no han querido obedecer la palabra de Dios. Hay personas que están aquí ahora que han querido quitar a Dios de su trono para sentarse ellos y juzgar a las demás personas que no han querido perdonar. Hay personas que creen que pueden estar por encima del gobierno de Dios, y hay personas que creen que pueden estar por encima de la palabra de Dios al no querer perdonar. ¿Seremos nosotros más grandes que Dios? ¿Estaremos nosotros por encima de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que nosotros podemos estar mucho más alto que la palabra de Dios? Por supuesto que no. Porque la palabra de Dios, escúchalo bien, la palabra de Dios va por encima. Y tú tienes que perdonar. La palabra de Dios va por encima. Cuando nosotros nos vemos confrontados y Dios nos pide que hagamos algo y no queremos, la palabra de Dios va por encima. Y tú tienes que perdonar. Lamento tener que ser yo el que lo diga, pero una persona que no ha querido perdonar está en pecado y está en rebeldía en contra de Dios. La persona que no ha querido perdonar está en total desobediencia en contra de la palabra de Dios, y Dios tiene algo con esa persona. La palabra dice que los deseos del Señor van por encima de nosotros. Y alguien puede decir: ya, pero Cristian, tú no sabes lo que a mí me hicieron. Alguien podría decir: tú no sabes la tremenda decepción que yo me llevé con tal o cual persona. Y es verdad, yo no tengo idea de lo que a ti te hicieron o lo que viviste. La única manera que yo lo sepa es que me lo cuentes o el Espíritu Santo me lo revele ahora. Pero fíjate que la palabra de Dios dice que el que perdona queda libre. Aquel que perdona se está haciendo un bien a sí mismo, porque esas raíces de amargura quedan totalmente expulsadas de ti. Cuando una persona perdona, toda su vida cambia, sus intenciones cambian y es libre, recibe gozo y recibe paz, porque se está liberando de un peso que no le corresponde. Fíjate que cuando Dios revela un pecado en la iglesia, nunca Dios lo hace porque Él quiere avergonzar. Cuando Dios revela un pecado, nunca lo hace para humillar o para hacer que alguien quede mal. Sino que cuando Dios te revela un pecado, lo hace para restaurar. Cuando Dios revela un pecado es porque Él te quiere levantar y Él quiere construir algo mejor. Él quiere quitar lo que hay y que construyas tu casa en la roca que es Cristo Jesús. Ese es el propósito de los dones espirituales, la edificación de la iglesia. Pero el que perdona recibe paz. El que perdona recibe un gozo, porque siente la presencia de Dios, ¿sí? El que perdona recibe el favor de Dios y es bienaventurado. ¿Sabes lo que significa bienaventurado? Significa más que feliz. Aquel que es capaz de perdonar una ofensa es más que feliz, porque trasciende de eso y tiene su mirada puesta en la palabra de Dios que va por encima de todo, ¿sí?
Ya, pero es que yo no sé perdonar. Bueno, pídele al Señor que te enseñe a perdonar. Pídele al Señor que te enseñe a realmente y de manera genuina amar a tus enemigos. Pídele al Espíritu Santo que obre en ti para que cambie tu necio corazón y puedas ver la luz de Cristo y seas libre de esa atadura. Dios no quiere que tú estés esclavizado al pecado, al rencor, al odio. Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que estés pensando en Él, que te goces en Él, que le ames a Él, que estés simplemente esperando un momento en el día para orar a Él, para adorarlo a Él, y que seas libre en el Espíritu, que no haya nada que impida la comunión de Dios contigo, pero tienes que perdonar. La buena noticia es que Dios tiene misericordia de nosotros, y Él se acuerda de que nosotros somos polvo. Nosotros no servimos a un Señor malo. El Señor se sacrificó por todos nosotros. Él recibió la condena por nuestros pecados. Él fue humillado y torturado. Y Él recibió la ira del Padre por nuestros pecados, para que todos los que crean en Él puedan ser salvos, tengan vida eterna. Para que no tengamos que morir nosotros, entonces murió Él, ¿sí? La palabra de Dios, hermanos, va por encima de todo, de todo, de todo, de todo. Vamos a orar. Quiero invitar a los músicos que puedan ayudarme aquí. Pero quédate con esta frase: la palabra de Dios va por encima. Te invito a que puedas ponerte de pie y vamos a orar al Señor. Yo no creo en un Dios pequeñito, yo creo en un Dios grande. Yo creo en un Dios que puede hacer obras más grandes que las que nosotros pensamos. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nunca deja de cumplirse.